Sentido absoluto de la espada capítulo 133, Tres grandes prohibiciones 3. Afortunadamente, la voluntad fue restaurada. A diferencia del innato y el interno que requerían tiempo para su cultivo, la voluntad sería repuesta por el cuerpo dependiendo de la condición física. Levantando la autoridad celestial, interrogué a los tres hombres. ¿Quiénes sois todos vosotros? Pero ante mi pregunta todos se miraron y estallaron en carcajadas. ¡Puajaja! ¡Qué gracioso! ¿Quiénes somos? ¿Qué hace uno después de ser atrapado en el lugar? ¡Ja! ¿Atrapado? Lo que dijeron me hizo fruncir el ceño. ¿Pensaban en mí como un prisionero? Tú no eres muy diferente. Te metieron a la fuerza. Uf. Cierto. Ahora que lo pienso, la situación era similar a la de ser capturado. Uno de los hombres desaliñados me apuntó con su hacha y dijo, novato. Si quieres salvar tu vida, baja la espada y quítate la ropa. Perdido por completo. Espada Corta chasqueó la lengua pero algo le pareció extraño. ¿Qué? ¿Mi apariencia cambió o no? ¿Por qué? Me miré el dorso de la mano y de un vistazo parecía roja. Estoy segura de que esto se debía a la espada de demonio de sangre, pero la apariencia ni siquiera cambió. De alguna manera, pensé que era extraño que no mostrara ninguna reacción. ¿Así que ni siquiera eso funciona? Esto era malo. Ahora no estaba seguro de si todo el cuerpo vacilaba debido a los muchos puntos de sangre sellados. Ante mis palabras, la voz de espada demonio de sangre se justificó. Si no tienes y entonces ¿cómo usarías mi habilidad? No. Correcto chico listo. ¿Qué puede lograr un cuerpo privado de humano? Ante las palabras de la espada del demonio de sangre se me secó la boca. Sin importar mi apariencia nada cambiaría al pelear. Mira a este. Ni siquiera responde. Podemos quitársela. Esa elegante espada es mía. De repente se abalanzaron sobre mí y blandieron su hacha de piedra mientras apuñalaban las lanzas de piedra como si estuvieran balanceándose. Parecían personas expertas en artes marciales. Solo mirando la velocidad del balanceo, no parecía diferente de demostrar una técnica sin interno. TCH. No había mucho que pudiera hacer aquí. Ni siquiera la autoridad celestial funcionaba, así que ¿cómo iba a hacer la lucha? Golpeé la lanza de piedra que se extendía, con mi espada. ¡Chac! En ese momento, la lanza de piedra se partió limpiamente siguiendo la trayectoria de la espada. ¿Qué? El hombre desaliñado que me clavó la lanza estaba conmocionado. Me lancé sobre él y le di una patada en el pecho. ¡Cuac! ¡Cuac! Cuando le di en el pecho, tosió sangre y retrocedió 3 pasos más. Al ver la escena, los dos hombres se asustaron y dejaron de atacar. ¿Tú? ¿No estaba sellado el interno? ¿Qué? ¿Pudiste usar la autoridad celestial? Yo tampoco podía entenderlo. Ya que no había ningún cambio en la apariencia, se consideraba que ninguna forma de podía ser usada para mejorar mi cuerpo. Pero viendo el golpe de ahora, estaba claro que sufría heridas internas. ¿Debería intentarlo? Salté hacia los otros dos que parecían sorprendidos. Me moví con ligereza y alcancé a uno de ellos de inmediato. Considerando esto, podría decirse que el movimiento del cuerpo era cercano al de un guerrero de primera clase. Papac. Ac. Al instante, doblé sus brazos para someterlo y cuando golpeé en el punto de sangre demoníaca, su cuerpo se puso rígido. Maldita sea. Él está corriendo. Cuando la persona a su lado trató de correr, lo atrapé y lo golpeé en la nuca, dejándolo inconsciente. Le agarré ligeramente cuando estaba a punto de soltar la luz. Jaja, creo que podría vivir. Mi ropa estaba toda mojada y húmeda, así que este palo de llama me calentó. Incluso después de derrotarlos a todos, no podía entender mi situación. Obviamente, me las arreglé para usar la autoridad celestial. ¿Por qué? Cuando la voluntad del demonio de sangre salía a relucir, el cuerpo y los ataques siempre se sentían mejorados a un nivel extremo. Pero ahora esto se limitaba solo al nivel de guerrero de primera clase.
Incluso el cambio en mi apariencia no ocurría. Era difícil incluso adivinar de qué se trataba, pero entonces Espada de Hierro añadió. Entonces tal vez sea algo como esto. Wong Wei. ¿No sufriste un agotamiento por esforzarte más de lo que podías la última vez? Sí. Entonces, tal vez la autoridad celestial que estás manejando ahora podría ser algo que tu nivel actual pueda manejar. ¿Manejado en mi nivel actual? Tal vez esto tenga poco sentido. Ahora tengo mi interno y las vías innatas delicelladas. En tal estado, sería imposible incluso cultivar. ¿Es por eso? Pero nada era definitivo ya que todo eran simples especulaciones. Me apresuré a retirar la autoridad. Ahora mismo, este era el único medio para proteger mi cuerpo, así que no podía seguir adelante usándolo tan pródigamente, tenía que ahorrar todo lo posible. No creo que ese sea el único problema aquí, humano. La antorcha no durará mucho. Como decían, la velocidad a la que ardía esta antorcha parecía que iba a desaparecer pronto. Si eso ocurría, me quedaría sin vista. Sacudí a uno de los hombres para despertarlo. Levántate. Cuando el hombre andrajoso se despertó, parecía aturdido con sus palabras. Tú, ¿qué eres? ¿Cómo puedes usar tu I? Estaba seguro de que lo que usaba no era interno, pero no tenía ninguna obligación de responderle. No necesitas saber eso. ¿Por qué estás encarcelado aquí? No respondió a mi pregunta, así que le amenacé. ¿Quieres morir? El hombre estaba ahora de humor para responder. La espada de la luna malvada me hizo encarcelar aquí. ¿Qué? ¿Sima Chak? Pensé que era extraño que pareciera familiarizado con esto. Así es. Pregunté, señalando a los dos caídos. ¿Y el resto? Ese amigo llegó un mes más tarde que yo, pero oí que fue capturado por la espada de la luna malvada. Pero a él no. Señaló al hombre que sufrió heridas en el pecho al primer golpe. He oído que fue arrojado aquí después de ser encarcelado por alguien de la sombra del viento. ¿La sombra del viento? Era uno de los 4 jefes de las fuerzas marciales duales. Dijo el hombre mientras le miraba con cautela. La mayoría de la gente aquí son los que fueron descartados de las fuerzas marciales duales. Los atrapados por las manos de la espada de la luna malvada, como ese tipo y yo, caen de vez en cuando. Espera, ¿entonces hay otros además de mí? El hombre asintió. Ahora esto era impactante. Nunca pensé que habría sobrevivientes aquí, dentro de una de las 3 prohibiciones. ¿Cuánta gente había en esta prisión? ¿Hay muchos? No demasiados. Incluyéndonos, alrededor de 44. ¿44 no eran muchos? Esto era mucho más de lo que yo pensaba que podría sobrevivir aquí. Esto significaba que el lugar tenía los requisitos mínimos para sobrevivir. Bueno, si no, no había forma de que Sima Chak me dejara caer. La mitad de los que cayeron aquí perdieron la vida al ser arrastrados por las corrientes. El lugar que señalaba el hombre era el agujero por donde se movían las rápidas corrientes. Casi me absorben. ¿Cómo entraste? ¿Fue la espada de la luna malvada o? No necesitas saberlo. El hombre se quedó en silencio. Era un hombre que vivía aquí, un guerrero y alguien que parecía que también mataría en la oportunidad adecuada. Así que le pregunté. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Unos 4 o 5 meses, y luego el amigo que llegó de las fuerzas marciales duales lleva aquí cerca de 1 año. Esto me sorprendió. Habían estado encerrados tanto tiempo. Parecía que la razón por la que me dijo que aguantara solo 1 mes no era para comprobar mi suerte. Lo dijo porque tal cosa era posible. ¿De qué te sorprendes? También hay gente mayor que lleva aquí más de 20 años. ¿20 años? 20 años en un lugar tan oscuro. Era casi un cuarto de vida. Soportar una vida así no era tarea fácil. Bueno. Aunque ese viejo no vivirá mucho. El tipo añadió con voz amarga. Al verle mencionar a un anciano, parecía que había llegado al final de su vida. Ya. Llevan tanto tiempo encerrados. No hay salida.
Espada Corta lo señaló. Como ella dijo, si alguien había estado encerrado tanto tiempo como 20 años, la forma de escapar de este lugar había sido buscada. Aguantar a pesar de saber que la muerte era la única respuesta. Pero fue una suerte. Porque hubo quienes llegaron primero y miraron a su alrededor y pude aprender a sobrevivir de ellos. ¿Cómo se las arreglaron para vivir aquí? Una cueva subterránea. Me pregunté qué podrían conseguir para comer aquí. El agua no debería ser un problema ya que había corrientes. La cueva tiene árboles inusuales cuyas raíces se clavan. Ah, por eso las antorchas parecían únicas, estaban hechas recogiendo raíces. E hicimos fuego. ¿Qué comisteis? Toda la cueva está llena de bichos, ratas, serpientes y cosas así. Fruncí el ceño ante esto. ¿Significa esto que tengo que comer eso también durante un mes? J.E. Te convertirás en un salvaje. Ya odiaba la idea de estar aquí. Pero las serpientes se veían mejor. Ya había asado y comido serpientes antes. Pero ratas y bichos no eran cosas que siquiera intentaría. Tendrás que hacerlo si no tienes otra opción. Correcto, si quiero sobrevivir entonces necesito alimentarme de ellos. Apuntando la antorcha que sostenía, pregunté. ¿Esto se puede comer? La raíz del árbol es tan amarga que cuando la comes se forman sarpullidos en el cuerpo, así que nadie la come. Me sentí mal. Entonces, ¿solo bichos, ratas y serpientes? Ya notaba que mi estómago se moría al cabo de un mes. Me di la vuelta y miré hacia la corriente. No existen cosas como los peces. El hombre dijo, existen. Pero solo hay un lugar donde se pueden pescar. Peces. Esto fue agradable para mis oídos. Me sentí hambriento desde el momento en que caí. Guíame hasta allí. Con el hombre guiándome, entré en la cueva. Rompí el pie derecho del hombre por si intentaba huir de mí, así que ahora cojeaba y me guiaba. La cueva era mucho más compleja, como un laberinto. Si uno no recordaba el camino que seguía, se perdería, así que pedí a Espada de Hierro y a Espada Corta que lo memorizaran. Como la espada del demonio de sangre no haría nada aunque se lo pidiéramos, nos dimos por vencidos. Pronto se quedará sin combustible. Como dijo Espada Corta, el soplete parecía a punto de consumirse por completo. Tal vez sería mejor ir a buscar esas raíces de inmediato. Deberíamos proceder a la ubicación de las raíces de los árboles. ¿Pero estamos hasta aquí? Para llegar a las raíces hay que ir hasta la esquina. ¿Ya casi llegamos? Justo ahí. ¿De qué estaba hablando? La pared de la cueva se había bloqueado y el hombre señaló hacia abajo con el dedo. Había un pequeño agujero, como un lugar estrecho por el que había que bajar y arrastrarse para moverse. Le miré con desconfianza y apoyé la antorcha en el suelo de la cueva. Ah. Como había dicho, había una pequeña abertura en el interior de la que salía agua. Al ver esto, le dije. Adelante. El hombre dudó ante mis palabras. ¿Qué pasa? Allí hay muchos insectos venenosos. Hemos visto a muchos sufrir después de ser picados y los que fueron picados murieron. Déjate de tonterías y de plomo. Ejem. ¿De verdad pensaba que iba a entrar dándole la espalda? El tipo se lo pensó un rato mientras se arrastraba hasta el suelo y entraba en el agujero mientras yo le seguía. Al entrar nos adentramos en una pequeña cavidad. Podíamos ver cosas como sombras al final. Así que corrí hacia allí. Ah. Como él dijo, había un estanque de peces más grande que la palma de una mano. En el fondo existía un agujero negro del que salían los peces. Gracias a Dios. Los humanos son tan problemáticos. No puedo comer esto, no puedo comer aquello. No te quejes ahora. Si muero de hambre, ¿quién crees que será el que sufra? El sufrimiento que estamos pasando ahora es lo suficientemente duro. Bueno, este tipo refunfuñaba mucho más que Espada Corta. Si pudiera pescar peces y comerlos, no habría mucho problema en vivir aquí durante un mes. En otras palabras, fuego caliente, agua potable y comida, estos problemas estaban resueltos. Pero dice que hay bichos venenosos por ahí, yo no los veo.
dijo Espada Corta, haciéndome mirar a mi alrededor. No pude ver nada venenoso en el suelo. Había trozos rotos de algo y cuanto más me fijaba más parecían huesos. ¿Fragmentos de hueso? Me giré para mirar al tipo barra diagonal. ¿Por qué tenemos trozos de hueso aquí? Swiss. La antorcha se apagó antes de que pudiera hablar y la oscuridad se apoderó de todo. Las brasas que quedaban eran lo único que brillaba en la oscuridad, pero nada se podía averiguar en esta oscuridad. Mierda. El mayor inconveniente del lugar era este. Ta-ta-tac. Y, escuché el sonido. Wong Wei, ese tipo está tratando de arrastrarse. Tratar de huir en tal situación. Saqué Espada Corta y la lancé a la salida de la cueva que recordaba. Kang. Y rebotó en el suelo. Ah. Ha entrado. Me informó Espada Corta. ¿Realmente aprovechó esta situación para huir? Tal vez el pez pudiera ser capturado más tarde, él era mi prioridad. Adelante. En ese momento, escuché el sonido de agua inundando desde atrás y agua fría goteando. ¡Chak! Gritó Espada de Hierro. Wong Wei. USA Autoridad Celestial. El monstruo está justo detrás de ti. ¿Monstruo? Giré lentamente la cabeza y se oyó el sonido de agua goteando con 4 ojos púrpuras brillantes apareciendo en la parte superior de la cavidad. Una mirada demasiado familiar. Maldita sea. Serpiente de cara humana y ojos morados. Lo sabía. ¿Los fragmentos de hueso y el hombre reacio a moverse se debían a esto? Esto es una locura. ¿Tiene sentido que un monstruo difícil de ver en la vida de un hombre me ataque 2 veces? Mientras me concentraba y usaba la autoridad, una luz roja brilló en el dorso de mi mano mientras sacaba la espada del demonio de sangre. Wong Wei. Es mucho más grande que la que vimos antes. Me di cuenta por el tamaño de sus ojos. Los ojos eran más morados que los del anterior. En un instante empecé a pensar. ¿No sería mejor para mí volar justo debajo de él? ¿O tengo que luchar con él hasta el final? Si no luchara con la determinación de ganar, podría morir. El suelo de piedra no era liso, por lo que no había posibilidad de resbalar. Entonces se había llegado a la conclusión. Conseguí matarlo una vez antes, así que ¿por qué no podía matarlo de nuevo? Agarré la espada con fuerza. Sin embargo, algo inesperado ocurrió delante de mis ojos. SRRRR. Los ojos púrpuras que pensé que vendrían a devorarme en cualquier momento fueron descendiendo gradualmente. Como si inclinara la cabeza hacia mí. ¿Qué es esto ahora? Este lado. Jejeje. El hombre cojo guiaba a alguien con una risa astuta. 2 hombres le seguían por detrás. En sus manos, sostenían espadas y cuchillas adecuadas, no las hechas de piedra. Aunque sus ropas estuvieran desgastadas, tenían buen aspecto comparadas con las de este hombre andrajoso. ¿Es cierto lo que dices? Preguntó uno de los hombres con espadas. Y el hombre cojo respondió, por supuesto. Esa monstruosa serpiente acaba de comer, así que no aparecerá hasta dentro de un rato, ¿verdad? Ante sus palabras el hombre de la espada sonrió. Hace tiempo que no como pescado. Vámonos. Dilo. Hace meses que no como pescado por culpa de ese monstruo. El hombre cojo les dijo. Paeón lo dijiste antes. 3 manojos de raíces que prometiste. ¿Crees que Paeón romperá su promesa? De acuerdo. Jeje. Finalmente, llegaron cerca de la cueva, frente al agujero. El hombre de la espada le dijo al que cojeaba. Entra tú primero. Entra primero. Eso. ¿No lo dijiste? ¿Estará bien ya que se lo comieron primero? Ve. Te daremos la antorcha, no hay necesidad de tener miedo. Ante esas palabras, el cojo los maldijo. Dentro había una serpiente que odiaba la luz, por eso huían después de lanzar la antorcha para verla, pero ahora era peligroso. Después de mudar una vez cada 3 meses, la cantidad de resistencia que debía haber acumulado la serpiente daba miedo. No nos has mentido, ¿verdad? ¿Cómo sí?
Finalmente tomó la delantera y se arrastró hacia adentro. Cuando el hombre entró en la cueva y encendió la antorcha, no pudo ver nada extraño. El hombre se tocó el pecho. Todo está bien. Al oír sus palabras, los otros dos entraron desde fuera. Entraron animados y emocionados. A pesar de estar en el agua, este lugar rara vez tenía pescado para comer. Daos prisa y cogedlo. ¿Cuántos peces conseguiremos? Se apresuraron hacia el estanque y la persona que cojeaba lo siguió con la cara brillante. ¡Tac! Pero de repente, oyeron algo por detrás, haciendo que todos giraran la cabeza. Alguien estaba allí de pie con los brazos cruzados. El cojo se sorprendió. ¿Tú? ¿Cómo? Era So Won-wi. Pensaron que había sido devorado por la serpiente, pero parecía vivo. El hombre de la espada pensó que era ridículo. Está vivo. Este bastardo debe estar mintiéndonos. No. Vi aparecer al monstruo. Fue entonces. ¡Chac! El agua del estanque brotó mostrando algo enorme. El monstruo con 4 enormes ojos y afilados colmillos. ¡Eik! Los 3 se aterrorizaron ante la aparición del monstruo cuando éste abrió la boca y engulló a uno de los espadachines de un bocado. Todo en un instante. ¡Cuac! Aplastar. Aplastar. ¡Hue! Se escuchó un terrible sonido y se abalanzaron sobre So Won-wi para sobrevivir. Y para ello, apuntó con la espada a los dos y los bloqueó. El hombre de la espada gritó. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres morir aquí? El que cojeaba también suplicó. Eso no fue a propósito. Por favor, muévete y saldaré mi deuda. Moriremos aquí. Won-wi le sonrió. ¿Por qué debería moverme? Bastardo. El hombre con la espada la blandió contra Won-wi y como era de esperar fue una técnica, pero debido a la ausencia de interno, nada cambió. Pero Won-wi tenía ventaja. ¡Chac! Con su espada cortó fácilmente la hoja y cuando ésta rebotó lejos de la mano, el hombre no pudo ocultar su sorpresa. ¿Y interno? SSSSHH. Y entonces llegó el sonido reptante por detrás haciéndoles girar la cabeza al mismo tiempo. La serpiente goteaba sangre por la boca. Mientras miraba a los hombres, el hombre cojo parecía desconcertado. ¿Por qué? A lo que Won-wi respondió. Este tipo hizo un buen trabajo siguiendo lo que le dije. Por extraño que parezca. Ya, reverencia. Y tan pronto como lo dijo, la serpiente de ojos morados y cara humana hizo una reverencia y los ojos de los dos hombres se abrieron de par en par. Era porque este monstruo seguía las órdenes de So Won-wi. Realmente lo es. El hombre cojo se arrodilló ante So Won-wi. Mira. Perdóname. Te enseñaré todo lo que sé, así que sálvame. So Won-wi respondió con voz fría. Hay uno más aquí además de ti. Al oír esas palabras, el cojo se puso pálido. Estaba a punto de suplicar pero Won-wi no esperó. Cómetelo. Y en un instante la visión del hombre se cubrió de oscuridad. Crush. Capítulo 134, 3 grandes prohibiciones 4. Es interesante. ¿Por qué sigue tus órdenes? No tenía ni idea. Serpiente de cara humana y ojos púrpura. Según el gran doctor, se decía que era más un monstruo que una bestia espiritual. Un ser lo suficientemente digno para ser llamado monstruo estaba siguiendo mis palabras. Lo que más me sorprendió fue que podía entender el significado de estas palabras. Si el tipo con el que luchaste antes podía entender la lengua humana, entonces también habría señalado algo. Bueno, era un momento que estaba pasando por unos días difíciles y con esta oportunidad no me arrepentí de lo que hice, más bien ahora me sentía más afortunado. Por favor, dile al monstruo que retroceda. Me suplicó el hombre. Estaba aterrorizado con las 2 personas que estaban siendo devoradas justo delante de mí. Y cuando miré a la serpiente, movió los labios. ¡Qué inteligente! Parece espeluznante por la apariencia pero en realidad es como un perro. Sí. Ja ja ja. Como esperaba, seguir contigo no me aburrirá. En algún momento,
Esta espada se estaba arrepintiendo de haber abandonado a Bakrayeona y ahora cambió de nuevo. Mientras la serpiente retrocedía por su cuenta, le pregunté al tipo tembloroso. ¿Vas a responder a la pregunta ahora? Ese sí. Pregúntame cualquier cosa. Qué amable. En lugar de forzarlo o amenazarlo, la serpiente lo hizo sucumbir. Antes hablabas de los manojos de raíces, entonces hay alguien aquí que hace negocios con ciertas cosas. Antes estaba escuchando su conversación. El hombre que cojeaba les había pedido leña. Dudó en su respuesta. Sí. Una situación bastante curiosa. Incluso en lugares como este, había trueque. Los humanos son tan especiales. Ver que incluso en una zona tan remota no están uniendo fuerzas sino cuidando de sí mismos es extraño. En cierto modo esto también era triste. El negocio con el material. Es el que se llama Paeún el que lo hace. El hombre sintió a mi pregunta. Después de terminar con el interrogatorio, pude entender la situación del valle. Los atrapados en el lugar se dividían en dos categorías. La primera eran los aprisionados por las fuerzas marciales duales y los otros estaban aprisionados por la espada de la luna malvada. El que tenía más números pertenecía a la primera categoría. Parecía que muchos hombres fueron capturados y arrojados por los dos bandos, y decidieron dividir los problemas en su interior. Incluso entonces supuestamente existía un problema para esta estructura de poder. Se decía que dentro de este valle había tres grupos. Uno existente, Old Moon, Luna Vieja, que había estado aquí durante mucho tiempo. ¿Estaba liderado por los 8? Sí. Y el segundo estaba liderado por Paeún, que consistía en la mayoría de la gente. Aunque el grupo de Paeún estaba compuesto por gente conocida por haber sido dejada caer por Sima Chak y llevaba aquí 1 año y 3 meses, se decía que había tomado el control rápidamente. Debe tener una buena cabeza. Tuve los mismos pensamientos que Espada Corta. Se dijo que lo primero que hizo el hombre tras llegar a la cueva fue tomar el control del lugar donde aparecieron las raíces. Oí que el único lugar donde descendían las raíces era cerca de la cavidad norte. El agua era fácil de conseguir con la corriente que fluía, pero lo difícil era el fuego para encender las raíces. Se dio cuenta de lo que todo el mundo necesita. Cierto. El tipo de la cabeza inteligente. Bueno, él y sus hombres se aseguraron de proteger el lugar y eran un equipo de 23 miembros. Alrededor de la mitad del número. Era como el dominio sobre la región. Se decía que el último grupo era neutral. Cazaban por su cuenta, conseguían comida y se la daban al grupo de Paeún a cambio de las raíces. Para sobrevivir al próximo invierno. Entonces queda al descubierto que Paeún es el jefe. TCH. En realidad, él era más como el señor aquí. Originalmente escuché que el grupo de la vieja luna era más grande que esto. En ese momento se dijo que eran incluso en tiempos de tensión. Pero la situación cambió enseguida cuando uno de los miembros de Old Moon, Luna Vieja, intentó escapar de aquí y sufrió un incidente en el que una abertura de agua se abrió de golpe. Además uno de ellos cayó enfermo por una herida y esto cambió la marea. Pero no tiene nada que ver contigo lo que se hagan entre ellos. Cierto. Porque fui yo quien se quedaría aquí solo 1 mes. Humano, sí que tiene suerte. No lo negaría. En realidad, esto podría no ser ni siquiera lo que Sima Chak quería. Tal vez él esperaba que yo solo sobreviviera desde aquí peleando con mi cuerpo desnudo. Entonces de nuevo, supongo que el punto dantian superior estaba funcionando y entonces tenía un monstruo obedeciéndome. Y si conseguía una cama cómoda, podría hacer cualquier cosa bien. 1 mes es pan comido. El pequeño estanque donde los peces estaban a mano, y agua por todas partes, lo último que necesitaba. El manojo de raíces para sobrevivir a la oscuridad y al frío. Mira aquí. Ese sí. Guíanos hasta donde está tu jefe. Lo entiendo. Esto era algo que debía hacerse. Cuando estaba a punto de irme me acerqué a la serpiente y le acaricié la cabeza. Vigila este lugar. Sus ojos púrpuras cabeceaban arriba y abajo haciéndome estremecer, pero cuanto más lo veía, más bestia espiritual me parecía. Las bestias espirituales nacen.
Las otras cosas son asquerosas. Espada Corta le sacó la lengua. Era alguien que no podía mirar las cosas de otra manera. Tal vez como un barco también. Volveré rápido. Sería más útil si pudiera sacarla, pero su enorme cuerpo no cabía. Así que seguí al tipo por el camino laberíntico y me dirigí al lugar por donde descendían las supuestas raíces. Podía oír sonidos de parloteo y las cuevas parecían más luminosas aquí. Ya casi hemos llegado. Habló el hombre, mirándome con cautela. Adelante. Ante mis palabras, el hombre se movió sin decir nada más. Era porque era consciente del hecho de que no podía hacer nada debido a mi poder. Al entrar en la cueva, que parecía más grande que antes, pude ver raíces de árboles que llenaban la mitad del techo como lianas mientras se extendían hacia abajo. Frente a la pared opuesta estaba el musculoso hombre de mediana edad de un solo ojo sentado orgullosamente en la silla de piedra hecha trono. Es él. Ese sí. Como era de esperar, el hombre de arriba era Paeun. Los hombres que estaban sentados en el suelo empezaron a moverse y preguntaron. ¿Qué? Gap-chan. ¿Dónde está el pez del que hablabas? ¿No fue el novato devorado por la serpiente monstruosa? Eso. Así que el nombre del cojo tenía que ser Gap-chan. Nunca se lo pregunté porque no tenía curiosidad. Y este Gap-chan parecía despistado. Delante de él estaban el líder y su colega al que seguía y detrás estaba yo dispuesto a matarlo, así que seguro que estaba asustado. ¿Y el arma? Como Gap-chan seguía preguntando, me adelanté y dije. ¿Tú eres Paeun, el líder aquí? Este bastardo es ese novato. Ante mis palabras, todos sacaron sus armas al unísono. No todos tenían las armas adecuadas y aproximadamente la mitad de ellos tenían espadas y los otros armas de piedra, igual que la gente que conocí primero. Gap-chan empezó a sudar frío. Si fuera yo, no lucharía. ¿Qué? Este hombre puede con la serpiente monstruo. ¿Qué tontería es esta? Los hombres apuntaron sus armas hacia mí y pronunciaron. Novato. Si quieres vivir, suelta las espadas y dagas que tienes. De lo contrario, te despedazaré aquí mismo. No te oigo. Mocoso. Estaba listo para pelear y sonreí. Entonces, saqué la espada del demonio sangriento de mi cintura. Oh, oh. Esa es una espada completa, señor Paeun. Los ojos de los hombres parecían ávidos de la espada que se veía espléndida. Por fuera no era diferente de las otras espadas atesoradas, simplemente los ignoré y le grité a Paeun que estaba sentado arrogantemente en la silla. Hagamos una apuesta. ¿Qué está diciendo ahora? ¿Cómo se atreve este bastardo a hacer esto? Uno de los hombres intentó blandir la espada contra mí y en respuesta llevé la punta de la espada del demonio de sangre a su garganta como un rayo. No tengo intención de luchar contra los inferiores. Los hombres estaban sorprendidos y perplejos por la velocidad que yo tenía. Esto se debía a que era algo que no se podía lograr sin usar interno. ¿Sé cómo desarrollaste el interno? ¿No te atraparon? Los hombres empezaron a parecer agitados y se apartaron de mí. Era la forma más efectiva de mostrar poder. Cuajaja. En ese momento, el hombre llamado Paeun, sentado en la silla de piedra, rió ladeando la cabeza. Se levantó, mientras decía. Un mundo. Me pregunté qué podría significar esto, pero los hombres detrás de la pared tenían antorchas en las manos y las pusieron cerca de las enredaderas entrelazadas alrededor. Esto fue algo inesperado. 6 personas sostenían antorchas en cada dirección, pero si se pegaban a las raíces de los árboles, esto se convertiría en un mar de fuego. Si eso sucedía, todas las raíces de los árboles y la posibilidad de fuego en el futuro se perderían. ¡Qué tipo tan astuto! Mi cabeza daba vueltas ante su respuesta, que era mejor que la mía. Sabía aprovechar los recursos que tenía. Paeun suspiró y se rió. Si te mueves aunque sea un poco, quemaré todas las raíces. Entonces podremos morir todos juntos. El tipo que dijo eso se acercó y se puso a 10 pasos de distancia. Viendo que mantenían la distancia parece que no querían arriesgar nada. Y el tipo añadió. Tú.
¿Cómo puedes usar el linterno? Eso no es asunto tuyo. Ante mis palabras, Paeun negó con la cabeza mientras sonreía. No es un asunto importante. Una persona que puede usar el linterno debe ser capaz de sacar las agujas clavadas en el cuerpo. Ah. Ahora que lo pienso, este hombre también fue atrapado por Sima Chak. Como yo, él tuvo que ser clavado con agujas o puntos de sangre sellados. Paeun me dijo: ¿Quieres la raíz de este árbol? ¿Me conoces bien? Solo hay una razón para venir aquí. ¿Entonces un intercambio? Bien. Yo también quiero algo. La única condición es deshacerse de las agujas dentro del cuerpo y entonces haré lo que quieras. Sacarlas, ¿pero cómo lo haría? Lo siento, pero eso no es posible. ¿Qué? ¿Qué? Si fuera posible, hace tiempo que me habría quitado los que tengo dentro. Ante mis palabras frunció el ceño. Tú, fuiste capturado por Sima Chak. No lo negué. En cierto modo tenía razón y se lo dije. Me siento mal por no poder decírtelo. Mi condición es simple. Quiero las raíces, suficientes para ayudarme a mantenerme durante un mes. Ante mis palabras, puso cara de absurdo. Entonces, ¿qué me darás? He oído que aquí los peces valen más que las raíces de los árboles. Paeun frunció el ceño y contestó. ¿Estás seguro de que puedes manejar esa monstruosa serpiente? ¿Quieres comprobarlo por ti mismo? Miró al llamado Gap Chan. Es verdad. Lo vi claramente con mis propios ojos. Yeondo fue devorado por la serpiente monstruosa. Las palabras del hombre hicieron que Paeun se tocara la barbilla. Me miró intensamente como si estuviera preocupado. 10 peces en un lote. Demasiado. Mira a nuestros hombres. Los hombres de aquí tienen más de 20 años, ¿crees que podremos con 1 o 2 peces? El agujero solo tiene 8 o 9. La razón por la que negaba el número excesivo era porque si los peces no venían siempre, entonces me quedaría sin comida. Eso no es asunto mío. 10 peces por un manojo de 3 raíces. Si no, no hay trato. Paeun salió fuerte. Diferente a lo que escuché. ¿Qué quieres decir? Escuché del hombre que aunque se pescaran 5 ratones, lo cambiarías por un manojo de raíces. Ante mis palabras, Paeun sonrió. Los valores siempre cambian. Cuanto más difícil es obtenerlo, más sube el precio, pero ahora podemos conseguir pescado más a menudo. Si el pescado no viene, entonces será difícil de conseguir. Entonces come otra cosa. No morirás por no comer pescado. Pero los árboles son diferentes. ¿Cómo aguantarás el duro frío del invierno? Sabía la ventaja que tenía, así que intentaba mantener el sitio. Paeun dijo con una sonrisa, como si hubiera ganado. Entiendes bien las cosas, así que tráeme los 10 peces. Entonces te daré el manojo de raíces de árbol que deseas desesperadamente. Todas estas cosas parecen estar puestas por ti. Ante mis palabras, Paeun extendió sus brazos. En este lugar yo soy el rey. Si quieres tener una vida cómoda aquí abajo, será mejor que sigas mis palabras también. Cierto. El que ocupa la raíz del árbol es el rey. Ja ja ja. Si lo entiendes, vamos. Entonces compruebo si tus subordinados tienen el valor de morir según la voluntad de su rey. ¿Qué? Cuac. Cuac. La espada del demonio de sangre fue directa a la frente de Paeun. El tipo que había sido atravesado por la cabeza hizo el sonido de crujido y cayó al suelo con un ruido sordo. ¿El tipo sentado encima no vio llegar una espada a 10 pasos de distancia? Solo un lanzamiento fue suficiente. Lo que sucedió en un instante hizo que todos se quedaran mudos. Nadie debía esperar que su líder fuera asesinado de inmediato. Sostuve la antorcha en la mano mientras gritaba. Vamos, quémalo. Cuac. Todos los hombres con antorchas se quedaron estupefactos, incapaces de decidir qué hacer. Parece que no queréis morir juntos. Los hombres no tenían respuesta a mis palabras. ¿Acaso los que comían bichos y ratas para vivir la dura vida de aquí la tirarían por la borda por un conflicto de raíces de árbol? Suiz.
Saqué la espada de la frente de Paeón y sonreí. Ahora que el rey ha muerto en mis manos, ¿soy yo el rey? Si tienes una opinión diferente, da un paso al frente. Todos los hombres cerraron la boca al verme blandir la espada empapada en sangre.